Por culpa de mi hermana, mi esposo descubrió mi infidelidad. Y ahora lo estoy perdiendo todo. Me quedé sin amor, sin familia, y solo me tengo a mí. No sé por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque si no lo suelto, me va a consumir por dentro. O tal vez porque estoy desesperada por entender cómo llegué a esto. Mi nombre no importa. Solo sé que ahora soy la esposa infiel, la que lo arruinó todo, la que destruyó su propio matrimonio. Y lo peor es que tienen razón. Todo comenzó hace 3 semanas, un miércoles cualquiera. Mi esposo, Julián, había salido a trabajar como siempre. Estábamos bien, o al menos eso creía. Yo preparaba café cuando me llegó el mensaje de mi hermana, Sol. Un simple, ¿puedo pasar? Necesito contarte algo urgente. No era raro. Sol siempre fue intensa, dramática. Pero había algo raro en ese mensaje. Urgente. A esa hora. Le dije que sí. Que viniera. Pensé que era algo del trabajo o de su eterno drama con Tomás, su novio tóxico de siempre. Pero cuando llegó, no traía cara de lío amoroso. Traía una cara rota. Como si hubiese visto algo que no podía desver. Soltá todo lo que estés haciendo, me dijo, temblando. Necesito mostrarte algo antes de que él lo vea. Sacó su celular. Me lo puso en la mano. Era un hilo de mensajes. Fotos. Capturas de pantalla. Y ahí, frente a mis ojos, vi lo que jamás pensé que vería fuera de mi cabeza. Las conversaciones que había tenido con Gabriel. Sí, Gabriel. Un compañero de trabajo con quien me involucré emocionalmente. Nada físico, al menos no aún. Pero los mensajes eran suficientes para destrozar todo. ¿Cómo los conseguiste?, le pregunté con la voz más baja que he usado en mi vida. Julián me escribió, me dijo. No directamente. Me preguntó si sabía algo. Que notaba cosas raras. Yo lo negué, pero algo no me cerraba. Así que busqué. Perdón, pero tuve que hacerlo. Y esto es lo que encontré. Me temblaban las manos. El café ya se había derramado. Y yo sabía que estaba jodida. No le digas nada, por favor, le rogué. No todavía. Necesito pensar qué hacer. Sol me miró, y por primera vez, no vi a mi hermana. Vi a alguien que me despreciaba. ¿Pensar qué hacer? ¿En serio? ¿Después de todo lo que él ha hecho por vos? Y tenía razón. Esa noche, me acosté al lado de Julián sabiendo que el mundo que construimos juntos estaba a punto de colapsar. Pero todavía no lo había hecho. Solo tenía una pregunta en la cabeza. ¿Le cuento la verdad yo, o dejo que la descubra solo? Esa noche, me levanté como a las 3 de la mañana. Fui al baño, no porque lo necesitara, sino porque no podía respirar. Me miré al espejo con las luces apagadas. Apenas me reconocía. Me vi a mí misma con esa mezcla de culpa y miedo, y un rastro de rabia que no sabía de dónde venía. No rabia hacia Julián. Ni hacia Sol. Hacia mí. ¿Cómo llegué a esto? ¿En qué momento empecé a cruzar esa línea con Gabriel? Recuerdo la primera vez que me escribió algo que no sonaba del todo profesional. Tenés una forma muy particular de mirar cuando estás concentrada, me dijo. Me reí, hice como que no entendía. Pero entendía. Y no lo detuve. Me gustó. No porque Gabriel fuera más guapo. Ni más inteligente. Julián era todo eso y más. Me gustó porque me hacía sentir vista. Escuchada. Como si no solo fuera una esposa, una figura repetida, una rutina con piernas. Me sentí nueva. Y ahora, frente al espejo, no podía evitar pensar en todo lo que estaba a punto de perder. No era solo Julián. Era su confianza. Su respeto. Su mirada. Su forma de agarrarme la mano cuando cruzábamos la calle, como si todavía creyera que yo lo necesitaba. Y en el fondo, sí, lo necesitaba. Regresé a la habitación y lo observé dormir. La respiración lenta. La frente relajada.
Y me dieron ganas de gritar. Porque sabía que esa tranquilidad tenía fecha de caducidad. Y que era yo la que la iba a borrar. Me metí en la cama sin hacer ruido. Me di vuelta hacia la pared. Cerré los ojos, pero no dormí. Solo repetía mentalmente una frase que no podía sacarme de encima. ¿Se puede querer a alguien y aún así traicionarlo? Al día siguiente intenté actuar normal. Preparé el desayuno, como siempre. Hice café. Julián se levantó y me abrazó por detrás mientras yo cortaba pan. Sentí que me iba a desmoronar ahí mismo. Porque él todavía no lo sabía. Todavía pensaba que éramos los de siempre. ¿Querés que te pase a buscar después del trabajo?, me preguntó. ¿Podemos cenar afuera? Le dije que sí, claro. ¿Cómo le decís que no a alguien que no sabe que su vida está por romperse? Después fui a trabajar. Y ahí fue donde todo se salió de control. Estaba en la oficina, con los nervios todavía pegados a la piel, cuando Gabriel me escribió. Un mensaje simple, pero estúpido. Anoche soñé con vos. Me desperté sonriendo. Yo lo vi. Lo dejé en visto. Lo ignoré. Y entonces lo hizo. Lo que nadie debía hacer. Le escribió a Julián. No sé cómo. No sé si fue por error, si pensó que me estaba escribiendo a mí, o si simplemente lo hizo para exponerlo todo. Pero Julián me mandó una captura desde su teléfono. Unos 10 minutos después, soñé con vos anoche. Me desperté sonriendo. Mi sangre se congeló. Me levanté del escritorio. Sentí que las piernas me temblaban. Fui al baño, cerré la puerta y me quedé ahí sentada, sin saber qué hacer. Entonces él escribió de nuevo. Solo una palabra. ¿Quién es Gabriel? Y ahí estaba. Ya no había marcha atrás. La verdad había salido. Y no por mí. No de mis labios. No con honestidad. No con amor. Sino con error. Con torpeza. Con cobardía. Mi hermana no le había dicho. Yo tampoco. Pero el universo, la ironía o el karma, se encargaron de hacerlo. Tenía una decisión que tomar. Y rápido. ¿Le decía toda la verdad o mentía hasta el final? No le respondí de inmediato. Cerré el baño con pestillo y me dejé caer al piso. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada, con el celular en la mano, el corazón en la garganta y los ojos fijos en la pantalla. ¿Quién es Gabriel? La pregunta parecía simple. Pero cada letra pesaba como ladrillo. Finalmente, lo llamé. No podía hacer esto por texto. Tenía que escucharlo. O tenía que dejarlo escucharme. Atendió al segundo tono. Su voz ya no era la de esta mañana. Era otra. Fría, rota. Decime la verdad, por favor, dijo. ¿Qué está pasando? Tragué saliva. ¿Es alguien del trabajo?, empecé. ¿Alguien con quien soñás?, interrumpió. ¿Alguien que te despierta sonrisas? Silencio. Yaré. Apenas salían las palabras. Sí, dije. Pero no pasó nada. No, físicamente, quiero decir. ¡Ay! ¡Qué alivio! Solo emocionalmente, entonces, dijo, y soltó una risa sin risa. Esa que da más miedo que un grito. No me gritó. No insultó. Solo dijo, con una calma que me destruyó, cuando llegues a casa, no quiero que hablemos. No quiero explicaciones. Quiero espacio. Mucho. Quise decir algo. Algo que lo hiciera quedarse, aunque fuera en la conversación. Pero colgó. El silencio que quedó fue absoluto. Volví a mi escritorio. Nadie notó nada. Nadie supo que mi matrimonio se acababa en tiempo real, entre planillas de Excel y mensajes sin borrar. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, Sol me escribió de nuevo. Lo sabe, ¿verdad? Le puse, ¿cómo supiste? Porque me llamó. Me culpó. Me dijo que yo lo sabía todo.
Le tuve que contar que no fue idea mía esconderlo. Que vos me lo pediste. Y así, una frase más. Una bala más en el cuerpo ya sin defensa. Cuando llegué a casa esa noche, el auto de Julián no estaba. Ni su bicicleta. La casa tenía ese silencio raro, el que hace eco en los huesos. No encendí la luz de la entrada. No tenía sentido fingir normalidad. Caminé hasta el dormitorio y ahí lo vi. Las puertas del placard abiertas. Un par de estantes vacíos. Faltaban sus camisas. Sus zapatillas negras. Su reloj del cajón. No había notas. No había gritos. Solo ausencia. Fui a la cocina. Abrí el cajón de cubiertos. Todo seguía en su lugar. Menos las tazas. Julián tenía 2 favoritas y ambas se habían ido con él. Me senté en el suelo. No pude llorar. Era peor. Era ese vacío helado, el que no duele pero te arrastra. Me pregunté si estaba en un sueño. Uno de esos donde sabes que algo malo va a pasar y no puedes frenarlo. Pero no. No me desperté. Esa noche no dormí en la cama. Me quedé en el sillón, mirando el techo, repasando cada decisión que me había llevado ahí. La primera sonrisa a Gabriel. La primera charla después del horario laboral. El primer mensaje que borré para que Julián no lo viera. Cada una pequeña traición. Cada una, un paso más lejos de casa. Y lo peor era que ya no podía deshacer nada. Solo quedaba asumir. Cargar con eso. Ver en qué punto se derrumba todo y desde dónde, si es que se puede, se vuelve a construir. A la mañana siguiente, encontré un mail. Asunto, contacto para la separación de bienes. Él lo había hecho formal. Limpio. Como una cirugía. No había insultos. Solo logística. Y en la firma del mensaje. Por favor, no me escribas por ahora. Necesito sanar. Me quedé mirando esa frase durante 10 minutos. Porque sabía que no iba a ser por ahora. Sabía que era el principio del final. 2 días después, fui a casa de mis padres. No porque quisiera, sino porque Sol me había dicho que Julián había pasado por ahí. Necesitaba saber si lo habían visto. Si habían dicho algo. Si acaso alguien me iba a echar en cara lo que hice. Me recibió mamá, con esa cara suya que siempre mezcla juicio y compasión, pero sin decidirse por ninguna. ¿Cómo estás?, me preguntó. Como si no supiera. ¿Vos sabías que Julián me dejó?, le dije. Me miró un segundo. Luego bajó la vista. Él pasó por acá, sí. Solo a buscar unas cosas suyas. ¿Y te dijo por qué? Me dijo que necesitaba alejarse. Que las cosas no eran lo que parecían. Eso era todo. Ni una palabra de qué le hiciste ni de cómo pudiste. Solo evasión. Como si hablar del tema fuera más vergonzoso que el acto en sí. Mi papá, desde el sillón, ni levantó la vista del noticiero. A lo sumo, murmuró un es una lástima cuando pasé por detrás suyo. Pero entonces vino Sol. Entró como si hubiera estado esperando que llegara. No entiendo por qué me arrastraste en esto, dijo sin siquiera un saludo. Yo te cubrí. Te defendí. Y ahora él piensa que yo lo traicioné también. Yo no quería que pasara así, dije. Pero pasó, gritó. Y ahora no solo arruinaste tu matrimonio, sino también mi amistad con él. Porque sí, lo consideraba mi amigo. ¿Más que vos últimamente? Eso dolió más de lo que esperaba. Porque era verdad. Me acerqué para decirle algo, no sé qué. Algo. Pero me miró con una mezcla de asco y tristeza que me dejó congelada. ¿Sabes lo peor?, dijo antes de subir las escaleras. Que ni siquiera pareces arrepentida. Solo asustada de quedarte sola. Me quedé ahí parada en medio del living. Y entonces, mi madre, desde la cocina, sin voltearse, dijo: Bueno, al menos ahora sabes lo que se siente ser la otra. No supe si me lo dijo por Julián o por Gabriel. O por ella misma.
Pero entendí, finalmente, que ya no me defendía nadie. Y que el daño no se detendría solo en mí. Pasaron semanas. No muchas, pero suficientes para que el mundo siguiera girando, menos el mío. El trabajo se volvió automático. Ir, sentarme, fingir interés. Gabriel ya no estaba. Lo habían reasignado a otra sede por conflicto de intereses. No me lo dijeron de frente, pero no hacía falta. Yo era el conflicto. Mis compañeras dejaron de saludarme con la misma calidez. No hubo hostilidad directa. Solo esa indiferencia educada que pesa más que cualquier insulto. En casa, los espacios vacíos empezaron a hablar. La falta de sus llaves en la entrada. El silencio al despertar. La almohada intacta del otro lado. Todo parecía gritarme lo que había perdido. Un sábado, agarré su suéter. Aún olía a él. A café, colonia y finales de domingo. Me lo puse y me miré al espejo. Era como estar disfrazada de mi propia tristeza. Me senté en la cama y abrí una nota en el celular. Empecé a escribirle una carta que sabía que nunca iba a mandar. No sé si me vas a perdonar algún día. No sé si quiero que lo hagas. Porque ni siquiera yo me perdoné. Solo quiero que sepas que te amé. Que te amo. Que me fallé a mí más que a vos. Que lo que tuve con Gabriel fue una herida buscando aire. Una cobardía envuelta en excusas. Vos no merecías esto. Y si algún día llegas a ser feliz con alguien más, solo te pido una cosa, que no la mires como me mirabas a mí, porque nadie se merece ser recordada así. Lloré. Lloré en silencio, como si llorar en voz alta me fuera a delatar. Y en ese llanto me di cuenta de algo que no quería aceptar. Podía quedarme así, atrapada en mi culpa, esperando que el tiempo cure lo que yo rompí. O podía irme. Desaparecer un tiempo. Poner tierra de por medio. Volver a mí, si es que alguna vez supe quién era. Y esa fue la decisión. Cerrar esta etapa. No como castigo. Como intento de redención. Conseguí una licencia en el trabajo. 2 meses. Nadie preguntó demasiado. La jefa solo me miró con esa expresión que mezcla juicio y compasión. Ya estoy acostumbrada. Hice las valijas sin pensar. Ropa básica, un cuaderno, algo de efectivo. No tenía un destino claro. Solo sabía que no podía seguir despertando en la misma cama donde él ya no dormía. Fui al sur. A un lugar donde no conocía a nadie. Donde nadie me conociera a mí. Renta temporaria, vista a las montañas, aire frío. Empecé a salir temprano, caminar hasta cansarme. Compré libros que no leí. Llevé el cuaderno, pero no escribí. Solo pensaba. En él. En mí. ¿En qué parte exacta empecé a borrarme a mí misma para después borrarlo a él? Al tercer día, una vecina me saludó. Una señora mayor, con acento del norte. ¿Estás de paso o escapando?, me preguntó con una sonrisa sin malicia. No lo sé todavía, le dije. Y era verdad. Un día, mientras caminaba por un sendero boscoso, recibí un mensaje. Era de Sol. Solo decía: te perdono, pero no te olvido. Y tampoco espero que lo hagas vos. Lo leí varias veces. No supe si era una invitación a cerrar la herida o una advertencia. Quizás ambas. Pero lo que me dolió más fue que Julián no escribía. No llamaba. No preguntaba. Me dije que era mejor así. Pero igual lo esperaba. Y ahí entendí que la culpa no se borra con distancia. Solo se transforma. Podés huir de todo, menos de lo que dejaste sin reparar. Volví a casa ayer. Después de casi 2 meses. Entré con la llave que aún funcionaba, pero sentí que estaba entrando en la casa de otra persona. Había polvo. El aire estaba estancado. Todo estaba como lo dejé, pero no como lo recordaba. Fui directo al dormitorio. Me senté en la cama. La toqué como si esperara una señal. No llegó.
Después de una hora de silencio, abrí el correo. Había uno nuevo de Julián. El asunto, sobre los papeles. Pero lo que me detuvo fue el contenido. No hablaba de abogados. Ni de plazos. Solo decía: todavía sueño con vos a veces. No como antes. Ahora sos una figura al fondo. A veces sonreís. A veces no decís nada. Pero siempre estás ahí. No sé si eso es amor o costumbre. Pero me preguntaste una vez si se puede querer y traicionar al mismo tiempo. Hoy creo que sí. Porque si no, ¿cómo me explico todo esto? No te odio. No puedo. Pero ya no puedo esperarte tampoco. Solo quería que lo supieras. Leí ese mensaje con la respiración contenida. Y luego respondí: gracias por no odiarme. Eso ya es más de lo que merezco. Solo quería que supieras que, aunque no haya marcha atrás, yo también te sigo soñando. Pero ya no quiero quedarme dormida. Lo mandé. Sin esperar respuesta. Hoy saqué las plantas al balcón. Limpié el polvo. Volví a llenar la heladera. Pequeños actos de reconstrucción. No para borrar el pasado, sino para construir un presente que no niegue lo que fui. Y mientras me hacía un café, por primera vez en meses, no me sentí vacía. Me sentí en paz. No redimida. Pero presente. A veces, la verdad no te salva. Pero al menos te deja respirar.